Entonces, bueno, pues buenos días a todos. Doctor Alío del Barrio, otra vez, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Es una oportunidad muy buena poder escuchar sus experiencias. Y entonces el doctor Jorge Alío nos va a hacer una presentación acerca del uso del DIMEC sin desemetorrexis después de una queratoplastia penetrante fallida. Por favor, doctor Alío, adelante. Muchas gracias. Muy bien, nada, muchas gracias a vosotros por la invitación, ¿no? Siempre a uno cuando le piden hablar de algo, pues a uno le gusta, ¿no? Sobre todo cuando ha sido una línea de investigación y una publicación, puesto que por lo menos parece que hay alguien en el mundo que le hace caso o que por lo menos le lee. Y bueno, entonces esta charla va a estar un poquito basada en una serie de publicaciones que realicé y hemos realizado en nuestro grupo y que, bueno, es un tema pues realmente actual y de controversia. Os recomiendo, y un poco, porque después de las publicaciones que ha sido un poquito por lo que nos contactasteis este año, a primeros de este año publicamos esta revisión en Survey of Ophthalmology, que podríamos decir, me podría aventurar a decir que es a día de hoy un poquito el paper fundamental en lo que es este tema, ¿no? El tema de cómo rescatar injertos que han fracasado. Marta, muy bien, ¿y tú cómo te va? Hicimos... Perdón, hay un micrófono abierto, qué pena, doctor Alío. Por favor, apaguemos todos los micrófonos. No os preocupéis, es normal, ¿eh? Entonces, nada, esto pues hicimos en combinación junto con compañeros que conocí, que ahora están por todo el mundo durante mis fellowships en Londres, y pusimos en común un poquito toda la evidencia científica que hay al respecto y realmente esto está muy nuevo y recién publicado. O sea, que todo lo que voy a comentar lo vais a poder encontrar en este paper, el cual pues realmente me encuentro orgulloso, sobre todo por haberlo hecho con buenos amigos y grandes compañeros. Entonces, en este artículo realmente hablamos de todo. ¿Qué hacer cuando nos fracasa una penetrante, una DALC, una DSAEC, una DMEC? Aunque en esta charla realmente nos vamos a centrar en esta primera parte, ¿no? En qué hacer para rescatar una queratoplastia penetrante, y las opciones pues están claras, es o bien repetimos la penetrante, que era lo que se hacía clásicamente, o lo que se hace a día de hoy, que es hacer una queratoplastia endotelial bajo esa penetrante fallida. Dentro de ello puede ser o una DSAEC o una DMEC, ¿de acuerdo? Que es el primer punto de controversia. Y luego ya, dentro de cada una de ellas, esa DSAEC o DMEC se puede hacer con o sin pelado de la descemet del huésped, es decir, con o sin descematorrexis. Y ya luego, a su vez, en el caso de que decidamos hacer la descematorrexis, esta se puede hacer o bien con técnica manual o bien, como describió un grupo de Canadá, asistida por láser de femtosegundo. Entonces, en general, sobre el debate de DSAEC o DMEC, pues un poquito, en casos de córneas normales, es decir, en casos normales de disfunción endotelial, está ampliamente demostrado y ya aceptado que la DMEC, pues básicamente ha hecho que la DSAEC esté prácticamente, no totalmente, pero prácticamente obsoleta, puesto que la DMEC ha demostrado claramente que mejora la visión, la recuperación, el ritmo de recuperación visual, el resultado refractivo visual, la tasa de rechazo, etcétera, ¿vale? Algunos todavía se resistían con la Ultra-Thin DSAEC, ¿de acuerdo? Puesto que la Ultra-Thin DSAEC demostró que era mejor que la DSAEC convencional a nivel de recuperación visual más rápida y mejor, obteniendo, no obstante, unos resultados refractivos y de rechazo y de pérdida endotelial similares, ¿de acuerdo? Pero a su vez un paper en Ophthalmology en 2019 volvió a cerrar el tema, demostrando que DMEC sigue siendo mejor que la Ultra-Thin DSAEC al obtener mejores resultados visuales que la Ultra-Thin DSAEC. ¿De acuerdo? Además de que produce una disminución de las aberraciones de alto orden, mientras que la Ultra-Thin DSAEC los sigue aumentando, ¿no? Por lo tanto, realmente el debate sobre si DMEC o DSAEC está cerrado en casos normales de disfunción endotelial, y está claro, y a día de hoy todos aceptamos, que la DMEC es un procedimiento mejor, exceptuando a lo mejor casos puntuales, ¿no? Donde alguien o algún cirujano en concreto se puede encontrar más cómodo haciendo una DSAEC, como es, por ejemplo, los casos de afaquia, ¿no? Donde ahí es todavía una indicación de DSAEC. La controversia viene entonces cuando ya nos enfrentamos a una queratoplastia penetrante fracasada, ¿no? Puesto que durante años, clásicamente, lo que se hacía era se intercambiaba la penetrante y ya está. Luego ya, cuando ya se instauró y se popularizó la DSAEC, se abandonó eso y quedó claro y se demostró muy bien que el hacer una queratoplastia endotelial bajo esa queratoplastia penetrante fracasada era mucho mejor, porque permitía obtener un menor riesgo de rechazo, menor impacto en la superficie ocular, sobre todo menor riesgo de glaucoma, recuperación visual más rápida y un mejor resultado visual y refractivo. Yo todavía me acuerdo un caso de una queratoplastia penetrante fracasada que le fui a hacer una DMEC
no sabía que tenía silicona dentro, y cuando le hice la hilerotomía se llenó todo de silicona, tuve que abortar el procedimiento, hacerle una queratoplastia penetrante y al final el paciente acabó perdiendo el ojo por un glaucoma intratable, ¿de acuerdo? Y ese es uno, diría que es el principal problema de cuando repetimos una queratoplastia penetrante que, aunque muchas veces va bien, muchas veces nos enfrentamos luego a glaucomas muy malos e incluso intratables, que yo diría que es quizás la principal ventaja de hacer una queratoplastia endotelial en estos casos. Ya no solo la visión, el rechazo y todo, que también, sino el tema de evitar ese riesgo tan grave de glaucoma y de descontrol tensional que observábamos cuando repetíamos queratoplastias penetrantes. ¿De acuerdo? Por tanto, y no hay que olvidar que a día de hoy una de las principales causas de queratoplastia es los injertos fracasados, ¿de acuerdo? De penetrantes antiguas que estaban fracasando y que ahora tenemos que reintervenir. Pues bien, esa es una de las causas más frecuentes de trasplantes a día de hoy, ¿de acuerdo? Y como os decía, a día de hoy está aceptado y ya está claro que es mejor hacer una queratoplastia endotelial en estos casos, ¿de acuerdo? Se instauró la DSAIC durante más de una década, fue el procedimiento de elección para rescatar estas penetrantes fracasadas, pero luego vino la DMEC. Entonces ahí ya se instaura el debate, ¿de acuerdo? Puesto que la DMEC ha demostrado que para queratoplastias penetrantes fracasadas confiere una serie de ventajas con respecto a la DSAIC, en el sentido de un mejor resultado visual, una recuperación visual más rápida y un menor riesgo de retraso si hacemos una DMEC en vez de una DSAIC bajo una penetrante fracasada. Y este paper de 2019 de Córnea, de acuerdo, pues un poquito comparaba DMEC versus DSAIC directamente en casos de queratoplastia penetrante fracasada y concluyó que en efecto la DMEC confiere una mejor visión, un mejor resultado visual en estos pacientes, con el problema de que en efecto tiene un mayor riesgo de fracaso primario. Por el contrario, a largo plazo, la DSAIC tenía un mayor riesgo de fracaso secundario y también un cierto mayor riesgo de rechazo. Es decir, que aunque hacer una DMEC bajo una penetrante es más difícil, porque hacer una DMEC bajo una penetrante es más difícil que en un caso normal, ¿de acuerdo? Y por supuesto es más difícil que una DSAIC, ¿de acuerdo? Y por ello tiene mayor riesgo de fracaso primario, mayor riesgo de desprendimiento del injerto y mayor riesgo de fracaso primario con respecto a una DSAIC. Si funciona, es decir, si consigues que la cirugía vaya adelante, a largo plazo es mejor que DSAIC, porque te da mejor visión y mejor supervivencia a largo plazo. ¿De acuerdo? Y por eso, pues a día de hoy ese debate pues parece también superado, aunque hay gente que todavía sigue haciendo DSAIC bajo penetrante porque se encuentra más cómodo, porque es verdad que es más difícil hacer una DMEC bajo una penetrante, sí que es verdad que a día de hoy en general intentamos hacer una DMEC, puesto que aunque es más difícil y sabemos que el riesgo de fracaso inicial es mayor, luego pues a largo plazo va a hipotecar menos de la salud visual del paciente, ¿vale? Por tanto, una vez ya tenemos ese debate superado, ahora viene el siguiente debate, que este sí que ya es actual, ¿de acuerdo? Y es sobre si una vez voy a hacer una DMEC bajo una penetrante fracasada, si debo o no, o sea, si tengo que hacer o no la desematorrexis y quitar la desemilia endotelio del injerto previo, ¿de acuerdo? Y es que realmente hay evidencia creciente de que no es obligatorio, no sería obligatorio hacer la desematorrexis durante cirugía de DMEC, siempre y cuando esta capa se encuentre anatómicamente intacta. Es decir, obviamente cuando uno se enfrenta a un endotelio que tiene gutas, o que tiene cicatrices, o que tiene fibrosis, o que tiene precipitados retrocráticos, cualquier tipo de irregularidad, obviamente es evidente que esa DSM tiene que salir fuera porque si no el nuevo injerto no se va a aplicar. Pero muchas veces nos enfrentamos a casos, ¿de acuerdo? Donde está bien, es decir, el endotelio está fracasado, no estamos hablando de un FUX, ¿de acuerdo? Y si es un fracaso reciente, porque si se han pasado mucho tiempo, pues podrá haber fibrosis. Pero si es un fracaso reciente, realmente ese endotelio está bien. Es decir, está anatómicamente fracasado, pero no tiene irregularidades. Y por tanto, realmente no impide que un endotelio se ponga por debajo de él. De hecho, me acuerdo en los inicios de la DMEC, pues gente como era Kruse publicó y abogaba porque había que hacer una desematorrexis más grande que el injerto, porque si no, la presencia de este MET te generaba un desprendimiento focal de la DMEC. Eso no es cierto. Es que eso no es cierto y lo hemos visto con el tiempo. Yo siempre hago mis desematorrexis ligeramente más pequeñas que el tamaño de la DMEC porque no impide la adherencia a la DMEC. Lo que te impide es si dejas un borde irregular. Es decir, si tú haces una desematorrexis y dejas un borde donde tienes restos de DSMET irregulares, desprendidos, o has hecho fibrosis o has estado traumatizando lo que es el estroma posterior, pues cualquier irregularidad, eso obviamente te va a suponer impedimento a la aplicación de la DMEC, a que se aplique, a que se adhiera.
¿de acuerdo? Pero realmente si está bien, no afecta, y eso lo hemos visto con el tiempo, y todos los que hacemos de MEC lo sabemos, que muchas veces el injerto se solapa con borde periférico de la DSMED del receptor y no pasa nada. El injerto se pega perfectamente. Y si hay algún desprendimiento, no tiene nada que ver con ello, ¿de acuerdo? Y esto pues un poquito va en relación a ello, ¿de acuerdo? Realmente esa fase se ha superado y hemos visto que realmente lo que importa es irregularidad, no presencia o no de DSMED. Y en ese sentido, pues nosotros, entre otros, entre otras personas, pues empezamos a hacer DMEC bajo penetrantes sin quitar la DSMED. ¿Por qué? Pues porque quitar la DSMED en el momento de hacer la DMEC, quitar la DSMED del receptor, quitar la DSMED de esa queratoplastia penetrante no está exenta de riesgos. No siempre es fácil, no siempre se ve bien, tienes riesgo si manipulas mucho de traumatizar el estroma, de abrir la interfase entre el donante y el receptor y tener una serie de complicaciones que si no lo haces, no las tienes. ¿De acuerdo? Es decir, no es que no se pueda quitar la DSMED de la penetrante fracasada, es que el hacerlo tiene una serie de riesgos que el no hacerlo te los evitas, ¿de acuerdo? Y eso te hace la cirugía más fácil y mucho más rápida, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo empezamos a hacer y hicimos esta publicación, que es por la cual nos habéis contactado, que la hice junto con un compañero, un co-fellow mío en Moorfields, que él ahora está en el St. Thomas, ¿de acuerdo? Y lo que hicimos es poner nuestros casos juntos. Ellos pusieron 4, nosotros pusimos 4 y hicimos esta publicación, ¿de acuerdo? Que fue la primera en este aspecto, ¿de acuerdo? Y lo que hicimos es eso, publicar nuestros resultados en lo que sería la DMEC sin desematorrexis para queratoplastias penetrantes fracasadas, ¿de acuerdo? El estudio tiene un tamaño muestral limitado de 8 pacientes, todos fueron intervenidos de esta manera. La forma, todos usamos para todos los casos el gas, no aire, sino gas SF6 al 20% en todos los casos, y la forma de elegir el tamaño del diámetro del injerto, lo que hacemos y hacemos a día de hoy, es con una OCT de cemento anterior, mides primero un poquito cómo son los bordes posteriores de esa queratoplastia y lo mides, ¿de acuerdo? Y entonces más o menos lo que haces es que el ADMEC en ningún caso vaya a sobrepasar el diámetro de la penetrante previa, puesto que si lo sobrepasa, entonces ya vas a tener la DMEC en ese escalón entre el donante y el receptor y en esa zona pues vas a tener un desprendimiento. Entonces se trata de elegir una DMEC que coincida o sea un poquito más pequeña que el diámetro de la penetrante previa. Yo habitualmente elijo pues o igual o 0,25 menos, ¿de acuerdo? Y esta publicación fue mostrando los resultados a 6 meses, ¿de acuerdo? Obviamente, y como suele ser el caso, estos ojos suelen tener una gran comorbilidad, ¿de acuerdo? Gente con penetrantes fracasadas previas, pues suele tener otras muchas cosas que complican la situación, ya sea múltiples injertos previos, una tasa de glaucoma elevadísima, muchas veces cirugías filtrantes o incluso cirugías valvulares, entre otros problemas, así como riesgo de rechazo por rechazos previos o neovascularización, etc. Es decir, normalmente son ojos difíciles, ¿de acuerdo? Entonces, en esta muestra de 8 pacientes no tuvimos ningún caso de fracaso primario, la visión corregida mejoró desde cuentadedos a 0,57, el grosor corneal de 650 mejoró a 460 y la densidad celular endotelial a 6 meses fue de 1080 células. Este es uno de los casos, en este caso míos, ¿de acuerdo? Veis aquí el injerto penetrante, cómo está engrosado y hematizado preoperatoriamente y cómo postoperatoriamente con esta DMEC sin desematorrexis hemos conseguido recuperar la transparencia del injerto y sin comprometer en nada la transparencia. ¿De acuerdo? Que es uno de los miedos. Dice, oye, ¿y esto si no quita la DSMED previa te afecta la transparencia? No afecta. Lo importante es que la DSMED previa no esté fibrosada, que el fracaso no sea de hace 2 años, sino que sea de hace 1 mes o 2 o 3 meses, de tal manera que no tengas fibrosis en esa DSMED. La tasa de revival que obtuvimos fueron 2 casos de 8, es decir, un 25%, ¿de acuerdo? Uno de ellos tenía una válvula, por tanto, como era de esperar, pues fue necesario hacer revalving, y el otro fue este caso, que este caso fue mío. Era un caso que la cirugía fue sin incidencias, ¿de acuerdo? Y a los días, el primer día estaba perfectamente adherido porque estaba lleno de aire, a la semana, cuando ya se fue la burbuja de gas, pues veía que había, bueno, un desprendimiento mayor de lo que me gustaría. Decidí observarlo y a los pocos días se desprendió por completo, ¿de acuerdo? Estaba adherido en los bordes, pero desprendido por completo, entonces obviamente tenía que hacer un rebubbling, como era de esperar, pero aquí en este momento lo que no me di cuenta es que la causa de este desprendimiento, la causa de que hubiese empeorado ese desprendimiento, estaba aquí, ¿de acuerdo? Si os fijáis en esta zona, mirad que está habiendo una dehiscencia
en este sector, ¿ves? Ahí hay una discencia en ese sector del injerto y del donante receptor, ¿de acuerdo? De hecho, este era un caso de mi padre que le quitó yo no lo conocía, me lo pasó para hacer la DMEC, ¿de acuerdo? Y le había quitado toda la sutura con tan solo 6 meses de seguimiento. Y realmente había sido una retirada de sutura demasiado precoz, que luego con la cirugía empezó a hacer con el Ribablin, el empuje empezó a hacer esta discencia. Yo no lo percibí en el momento de hacer Ribablin, y cuando hice el Ribablin, pues básicamente el ojo me explotó. ¿De acuerdo? Hice el Ribablin y se abrió la interfase, tuve que resuturar toda la córnea, hacer un Ribablin del injerto, no daba un duro por esta DMEC, pero funcionó. Conseguimos, ¿de acuerdo?, que tras la resutura del injerto y el Ribablin, se recuperase todo, ¿de acuerdo? La DMEC quedase aplicada y el injerto transparente, ¿de acuerdo? O sea, que este caso contra pronóstico se consiguió rescatar, ¿de acuerdo? No tuvimos en el seguimiento de 6 meses casos de fracaso secundario o rechazo, ¿de acuerdo? A día de hoy, este paper lo escribimos en finales de 2019, ya estamos en 2021, y os puedo decir que algunos han fracasado con el tiempo, pero no por rechazo, ninguno de ellos ha mostrado un rechazo. El problema es el glaucoma, ¿de acuerdo? El problema es ese glaucoma, pues mira, uno de ellos y la superficie ocular, una de ellas, que era una señora de Madrid, tenía una superficie ocular inestable, hizo una keratitis infecciosa que conseguimos curar, pero luego un año más tarde el injerto acabó fracasando como resultado de la inflamación durante la keratitis infecciosa severa, y otro paciente hizo un glaucoma intratable que, a pesar de con las múltiples cirugías de glaucoma, el injerto acaba fracasando, ¿de acuerdo? O sea que ninguno de ellos ha tenido un fracaso inherente a la DMEC en sí, sino inherente a que estos ojos son difíciles, y entonces estos ojos son difíciles y nos van a dar problemas, hagamos lo que les hagamos. Entonces, esta es una tabla, ¿de acuerdo? Porque ahora me diréis, oye, pues sí, ya me has dicho que hacer una DMEC bajo una penetrante sin desematorrexis funciona, pero ¿funciona igual de bien que cuando haces la desematorrexis? Pues eso está en esta tabla. Esta tabla contiene toda la evidencia científica al respecto, ¿de acuerdo? De DMEC bajo penetrante con todas sus variantes, ¿de acuerdo? Y esta tabla está en el paper de revisión de Survey, ¿vale? Donde vemos, luego, más o menos un poquito después, Well publicó también su estudio de forma similar, haciendo DMEC bajo penetrante sin desematorrexis, ¿de acuerdo? Estos serían los dos estudios que reflejan este aspecto de desematorrexis. El resto, ¿de acuerdo?, que usan en general desematorrexis manual, excepto este que lo hace con Fento, que es el grupo de Vancouver, ¿de acuerdo? Algunos usaban SF6, otros aire, pero bueno, si nos fijamos, los resultados visuales son equivalentes a lo que se ha reportado previamente en DMEC con desematorrexis bajo penetrante. En la pérdida endotelial es equivalente también, ¿de acuerdo? Y lo más interesante es que la tasa de Ribablin es igual o incluso inferior. De hecho, es inferior. Si os fijáis aquí, 50, 26, 36, 50, 59, 58, aquí un 10%, y nosotros un 25, igual un 12%. Es decir, la tasa de Ribablin por no quitar la desematorrexis no es mayor, es equivalente o incluso inferior, lo cual seguramente refleje que o es igual o es mejor, y si es mejor es porque al final no estás traumatizando el estroma posterior al intentar quitar la DSMED. Es decir, estás evitando un paso quirúrgico que potencialmente traumatiza el lugar donde luego vas a poner la DMEC, y cualquier traumatismo irregular en esa zona luego va a afectar a la adherencia del injerto, ¿de acuerdo? Y luego, a nivel de rechazo, pues en general siempre las tasas han sido reportadas bajas. Por tanto, como conclusión, pues se concluye que la DMEC bajo penetrante sin desematorrexis es factible y es una alternativa real y que funciona en los casos de fracaso secundario de penetrante, ¿de acuerdo? Es muy importante saber que esto se puede hacer siempre y cuando la DSMED que tienes esté intacta, es decir, que no tengas gutas, no tengas precipitados retrocráticos, que a veces tienes si has tenido un rechazo previo, o que tengas una cicatrización si se trata de un fracaso que ya lleva sus meses, ¿de acuerdo? Hemos demostrado y se demuestra niveles equivalentes de eficacia y seguridad comparado con las técnicas de desematorrexis, ¿de acuerdo? Pero con la ventaja de que la técnica quirúrgica se simplifica mucho. Se simplifica y se acorta en tiempo, ¿de acuerdo? Puesto que no tienes ningún riesgo de estar dañando la superficie posterior del estroma donde luego va a ir la DSMED, ¿de acuerdo? Por tanto, de aquí, de este artículo, un poquito surge la duda de decir, oye, pues si esto funciona aquí, ¿podría funcionar en otro escenario? Es decir, ¿podría funcionar si tengo que hacer una DMEC en un paciente con una, por ejemplo, queratopatía bullosa pseudofáquica, donde no tiene nada que ver con la gutata y el fracaso ha sido de hace un mes, es decir, que todavía no tiene cicatrices las DMEC? Pues bueno, podría ser, ¿de acuerdo?
podría ser siempre y cuando, como os digo, la STEMET esté intacta, ¿de acuerdo? Puesto que el evitar la estematorrexis pues hace que, y sobre todo cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a una red de MEC, ¿no? Es decir, si tenemos que rescatar un injerto previo y no tenemos que hacer la estematorrexis, va a hacer que la segunda cirugía, la de retrasplante, sea más rápida, más corta y más fácil y con menos riesgos de dañar el estroma posterior, ¿de acuerdo? Y eso, pues, por ejemplo, podría aplicarse fácilmente a cuando tenemos que hacer una red de MEC, ¿de acuerdo? Red de MEC de fracasos secundarios. No estamos hablando de fracasos primarios o de desprendimientos o de aquellos DMEs donde ha habido algún problema con el injerto y que por supuesto tiene que salir. Si estamos hablando de DMEs que funcionaron, que fueron bien, que funcionaron durante unos años y luego fracasaron. Fracasaron y vemos que la córnea se ha dematizado, pero que por lo demás está bien. No hay ninguna irregularidad. Y esto es algo que va a ser un problema creciente, puesto que se ha reportado que la tasa de fracaso de DMEC a 5 años es del 5-10% y por tanto con una incidencia creciente en los próximos años nos vamos a enfrentar a este problema, al tener que hacer injertos de RDMEC, ¿de acuerdo? Es decir, de tener que manejar fracasos secundarios de DMEC, ¿de acuerdo? Se ha demostrado que el hacer una RDMEC, es decir, quitar la DMEC previa y poner una nueva, es factible, pero también se ha demostrado que el quitar esa DMEC previa es más difícil que la de estematorrexis original, puesto que la de estematorrexis original, como sabemos, es relativamente fácil, exceptuando en algunos casos de bullosas edofáquicas, pero cuando es una red de MEC, ¿de acuerdo? Esa de MEC está más adherida y se ha demostrado que es más difícil quitarla y por tanto, porque tiene más adherencias y por tanto va a haber más riesgo de traumatizar el estroma posterior. Y de esa manera, nosotros también en 2018, en este caso publiqué, la posibilidad de hacer una DMEC bajo DMEC, ¿de acuerdo? Lo que llamé una DMEC bajo DMEC, que es hacer una DMEC sin eliminar la DMEC previa, ¿de acuerdo? Lo mismo. Aplicaría en casos donde la DMEC previa esté intacta, es decir, fracasada, pero sin irregularidades, ni depósitos, ni precipitados, ni nada. ¿De acuerdo? Y en este caso, pues veis que antes de la primera DMEC tenía una visión de 0,06, después de la primera DMEC, cuando estaba todo bien, tenía una visión de 0,7, luego este paciente era de Francia, se fue a vivir a Francia, le pusieron Humigan, tuvo un rechazo, conseguí manejar el rechazo, pero al final con los años fracasó, bajó la visión a 0,2 y luego otra vez a cuenta de 2, y después de la segunda DMEC, sin quitar la primera, la visión resultó de ser de 0,9. ¿De acuerdo? Veis aquí la imagen de la emprendedura, cómo están una DMEC y la otra, el borde de cada una de las DMEC, y en la imagen de alta resolución de OCT, cómo están perfectamente adheridas, una, la otra, sin ser un impedimento. Es decir, veis aquí que hay dos de STEMET consecutivas. Y eso era todo lo que os tenía que comentar. Así que preguntas, si tenéis alguna. Sí. Doctor Alio, de verdad que muchísimas gracias. Un recorrido muy, muy detallado y muy valioso de cómo enfrentar estos casos complejos. Específicamente, como usted lo dice, seguramente seguirán llegando los pacientes con penetrantes antiguas que ya están fallando, porque sabemos que ese endotelio finalmente, después de un par de décadas, comienza a fallar con fallas secundarias, y los DIMEC también. Entonces, pues de verdad que muy interesante. Nosotros precisamente ahorita tenemos un caso complejo que nos llegó de otra ciudad de Bogotá, una paciente que tiene ya 3 penetrantes por queratocono, le comenzaron tiene ahorita 50 y tantos años, y hace unos 20 y tantos le hicieron la primera penetrante y después han seguido y le lleva 3 penetrantes en un ojo y 2 en el otro. Y ahora resulta que tiene falla de ambos, o sea que es un caso muy complejo. En Bogotá se le había planteado otra vez penetrante, pero nosotros evaluamos y en uno de los ojos se le va a hacer un DIMEC, en el otro no, porque ya la falla lleva mucho tiempo y el estroma está ya fibrosado y requiere otra penetrante. O sea que vamos, en el que lleva 3 penetrantes, se le va a hacer un cuarto trasplante, que es un DIMEC, que es el primero que vamos a hacer. Y en ese caso, el doctor Rubén Berrospi, que está con nosotros, está también explorando, pensando la posibilidad de hacer el DIMEC sin desemetorrexis, que él ya tiene alguna experiencia también con algunos casos. No sé si el doctor Rubén quiere comentar algo. No, pues doctor Olio, primero que todo, como dice el doctor Tello, muchas gracias por la charla, pues muy, muy interesante. Efectivamente, lo que usted ha dicho es como las cosas pues suceden en la parte, en la cirugía como tal. Efectivamente, ya tenemos nosotros 2 casos de pacientes de DIMEC en trasplante. Efectivamente, también lo vimos en un artículo, pues, y decidimos
el primero que hicimos, pues hacerlo sobre el botón sin hacer la desmetorrexis. No ha habido ningún inconveniente, los dos pacientes han ido pues bien. Efectivamente, importante pues que el botón endotelial no sobrepase el diámetro del botón previo, como para evitar que haya algún tipo de elevación adicional o de dehiscencia del borde pues adherido del botón y que haya algún desprendimiento. Y efectivamente, este caso es una señora, como el doctor dice, que tiene ya varios trasplantes penetrantes y tiene ya un poquito de fibrosis, pero con el fin de tratar de darle la mayor probabilidad de que ese botón pues salga adelante, pues se decidió hacer el DIMEC en ese ojito que es el mejor, y en el otro sí continuar con la penetrante porque no hay más que hacer, la verdad. Doctora Leo, una pregunta. Usted comentaba que también se ha explorado, que tiene sentido, el realizar un DIMEC sin desmetorrexis en casos primarios, por ejemplo, de bulosa, donde no haya gutas. ¿Eso lo han pensado, lo han realizado ustedes? Pues a ver, nosotros lo hemos hecho en el caso que os he enseñado de una DMEC fracasada. En casos primarios, si te digo la verdad, todavía no he tenido el valor de hacerlo, en el sentido de que, mira, en casos primarios sí que había, no lo he leído en caso de DMEC, lo he leído en caso de SAEC, ¿de acuerdo? Sí que había unas publicaciones de hace ya unos cuantos años donde gente sí que hizo de SAEC sin haber hecho de la desematorrexis. Por lo tanto, si funcionó en DSAEC, debe funcionar en DMEC, y más aún teniendo en cuenta la evidencia que ya tenemos en el caso, por ejemplo, de las queratoplasties penetrantes, ¿vale? En casos normales de DMEX primarias, obviamente en un FUX nunca tendría sentido porque tienes que quitar la gútata, ¿de acuerdo? En casos, el problema por tanto, aplicaría en casos de queratopatías bullosas pseudofáquicas, pero aquellas que acaban de ocurrir, ¿de acuerdo? Puesto que aquellas que ya llevan un tiempo, que ya llevan varios meses, muchas veces hacen una fibrosis por encima de la SCEMET, y esa es la razón por la cual cuando hacemos desematorrexis en estos casos cuesta más que un FUX, ¿no? Es decir, una desematorrexis de un FUX está chupada, pero de una bullosa pseudofáquica a veces cuesta porque hay adherencias y es más difícil, ¿de acuerdo? Por tanto, podría hacerse o podría valorarse, pues en ese caso de esa catarata de un compañero que le ha machacado la córnea y te lo pasa diciéndome, oye, ayuda, échame un cable que tengo el paciente cabreado, ¿no? Y ha ocurrido hace, pues nada, 2-3 meses, ¿de acuerdo? Ahí es donde podría aplicarse. Se podría hacer y la evidencia lo apoya. Hasta ahora no lo he hecho, ¿por qué? Pues porque la verdad es que en esos casos hacer la hematorrexis no suele involucrar riesgos. Por ejemplo, hacer una hematorrexis bajo una penetrante no es tan sencillo. Creo que estás con el micrófono apagado. En esos casos no es tan sencillo. Pero en estos casos, como suele ser fácil, pues la verdad es que hasta ahora siempre lo he hecho de la forma rutinaria. Y aunque siempre que me enfrento a un caso así, me lo pienso, al final no lo he hecho, la verdad. Perfecto. Bueno, entonces tenemos residentes y profesores aquí de la Foscal de Bucaramanga, pero también tenemos otros colegas que nos visitan virtualmente, que eso es lo que aprendimos a hacer ahora. Dentro de todo lo malo que trajo la pandemia, nos obligó a aprender a usar las plataformas virtuales. Tenemos también de otras instituciones. Veo al doctor, a ver si lo veo, y al doctor... no, ya no está conectado. Estaba el doctor Otero, la doctora Carmen Alisa Castillo, el doctor Augusto Gómez, que son profesores nuestros acá, que llevan muchos años de experiencia haciendo penetrante. No sé si alguien quiere hacer algún comentario adicional. Entonces, doctora Lió, le reitero los agradecimientos. Sin duda, esto aporta al conocimiento de nuestro grupo de cirujanos. Nosotros desde hace ya unos, tal vez, doctor Rubén, unos 4 o 5 años que estamos con el DIMEC. DIMEC desde el 2015, doctor. 6 años. 6 años ya. Y ha sido pues una experiencia definitivamente positiva, pero como usted lo dice, pues un recorrido. El DIMEC tiene su detalle, su entrenamiento, su complejidad quirúrgica, pero ha ido sin duda desplazando ya completamente a la penetrante como opción en falla endotelial. Y entonces
pues estaremos contándole cómo nos va en nuestra experiencia y de nuevo, muchísimas gracias. El doctor Virgilio Galvis, que es el fundador y director de nuestra institución, ahorita tuvo un caso ahí como complejo que tuvo que atender un paciente de urgencia, entonces no nos pudo acompañar en este momento, pero le manda también saludos a todos, al doctor Alio Padre también un abrazo y que pues sigan ustedes aportando tanto a la oftalmología mundial como lo hacen. Y entonces, de nuevo, muchas gracias, doctor Alio. Nada, gracias a vosotros por la invitación y, por supuesto, cualquier dificultad o caso que queráis compartir o comentar, estamos a vuestra entera disposición.